Oh vosotros que habéis llegado a creer, obedeced a Dios y obedeced al mensajero. Esta llamada coránica, repetida en múltiples aleyas, es entendida mayormente como la obediencia a Dios en cuanto a la revelación divina y la obediencia al mensajero en cuanto a lo que se denomina sunna, o la manera de proceder de éste, extraída de multitud de relatos. El resultado de este entendimiento es que cada facción o rama, es decir, cada grupo, por pequeño que sea, acaba entendiendo esa sunna de manera distinta al resto, con lo que esa llamada a obedecer al mensajero se ha convertido en algo que no se puede definir de manera concreta. De hecho, si preguntamos a distintas personas de distintos grupos, nos van a decir sin lugar a dudas que la sunna es algo casi obligatorio, a la vez que cada uno de ellos la va a definir de manera distinta, por lo que a una persona que esté interesada en comprender el Islam se le va a hacer complicado comprender algo que los propios musulmanes no tienen claro. Es por esta razón que nos hemos propuesto hacer una lectura distinta de esta llamada, es decir, desde una óptica diferente, no de la sunna en sí, ya que eso sería deambular en un callejón sin salida, como el resto de exposiciones, sino más bien desde una reflexión a partir del texto sagrado. ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios cuando nos pide que le obedezcamos a Él y obedezcamos también al mensajero? Primeramente, la llamada más reiterada en el Corán es la de vislumbrar a Dios a partir de lo creado. Los ciclos estacionales, la creación del ser humano, la creación de los cielos y de la tierra, es decir, es una llamada constante al ser humano a que a partir del uso de la razón sea capaz de vislumbrar a Dios. Existen muchas aleyas que hacen referencia a que ese conocimiento de Dios es en realidad algo conocido por prácticamente toda la humanidad y que pocos son los que realmente no creen en nada y que básicamente ese rechazo a la creencia es por pura terquedad. Sí dice el Corán en la sura 29, aleya 61, y si les preguntas ¿quién ha creado los cielos y la tierra y ha hecho que el sol y la luna estén sujetos a sus leyes? Seguro que responden Dios. Qué deformadas están sus mentes. También en la sura 31, aleya 25, encontramos: y es así, si les preguntas ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Seguro que responden Dios. Di, la alabanza pertenece por entero a Dios, pues la mayoría de ellos no saben. Estas dos aleyas son suficientes, a pesar de no ser las únicas, para comprender que la creencia en el ser creador es algo ligado al ser humano, y es ahí donde cobra sentido la primera de las dos obediencias, es decir, ya que crees que es Dios el creador de los cielos y de la tierra, que es Dios quien sostiene su creación a partir de unas leyes, obedécele. Obedece a quien sabes que te ha creado a ti y a todo cuanto ves y percibes. En segundo lugar, tenemos la obediencia al mensajero, que es donde existe la mayor divergencia, por lo que hay que observar el trato que tiene Dios con el mensajero. Sobre esto hay una tremenda confusión al no discernir y por tanto no separar el rol de mensajero con el rol puramente humano del mensajero. Es decir, el mensajero trae directamente de Dios un mensaje y su tarea es transmitirlo. Transmitir aquello que se le está revelando sin añadir ni restar. Transmitir tal cual recibe. La obediencia al mensajero es la obediencia a aquello que trae, es decir, obedecer el mensaje que está transmitiendo,
pues lo que trae, lo trae directamente de Dios sin que haya en él alteración alguna. Como vemos en el Corán 98, aleya 2, dice: un enviado de Dios que transmite revelaciones puras. Luego en el Corán 6:51 vemos: di, yo no os digo que posea los tesoros de Dios, ni conozco lo que está oculto a los sentidos, ni os digo que yo sea un ángel, solo sigo lo que me ha sido revelado. Di, ¿son iguales el ciego y el que ve? ¿Es que no vais a razonar? Y advierte con él, con el Corán, a quienes teman ser congregados hacia su Señor, que no tienen otro protector ni intercesor que Él, para que así sean conscientes. También en la Sura 5, aleya 92, leemos: obedeced a Dios y obedeced al mensajero y sed precavidos, pero si dais la espalda, sabed que nuestro mensajero solo es responsable de transmitir la revelación con claridad. Asimismo, también en el Corán, en la Sura 16, aleya 35, leemos: y los idólatras dicen: si Dios hubiera querido, no habríamos adorado nada aparte de Él, ni nosotros ni nuestros padres, ni habríamos declarado nada prohibido sin su permiso. Eso mismo hicieron quienes les precedieron. ¿Acaso la responsabilidad de los mensajeros es otra que transmitir el mensaje claro? El mensaje divino está exento de error, es puro, purificado y purificador, libre de cualquier contradicción, claro y conciso. Leemos en 4:82: ¿acaso no meditan el Corán? Si procediera de otro distinto de Dios, sin duda, habrían encontrado en él abundantes contradicciones. También en 39:23 leemos: Dios hace descender la mejor de las enseñanzas en forma de una escritura divina, con total coherencia interna, que repite cada formulación de diversas formas, ante la cual se estremece la piel de los que temen a su sustentador. Después su piel y sus corazones se distienden con el recuerdo de Dios. Así es la guía de Dios. Con ella guía Él a quien quiere ser guiado, pero aquel a quien Dios deja que se extravíe, jamás podrá hallar quien le guíe. Hay multitud de aleyas que dejan claro que el único propósito del mensajero es la transmisión del mensaje, por lo que se desprende que la obediencia al mensajero es realmente obedecer el mensaje que trae y no a la figura humana del mensajero. Leemos en 3:144: y Muhammad no es más que un mensajero. Antes de él hubo también otros mensajeros. ¿Acaso si muere o es matado, volveréis a vuestras creencias anteriores? Pues sabed que quien vuelva a sus creencias anteriores no puede perjudicar a Dios en absoluto, y Dios pronto recompensará a los agradecidos. Muhammad, sobre él la paz, fue un ser humano, tal y como lo fueron los mensajeros anteriores. Esto implica que su naturaleza tenía las mismas necesidades y, tal como es la naturaleza humana, no estaba exento de error. En 48:2 leemos: ciertamente te hemos dado una victoria clara, para que Dios te muestre su perdón por todas tus faltas, pasadas y futuras, te otorgue la medida completa de sus bendiciones y te guíe por un camino recto. Podemos encontrar en el Corán varias amonestaciones por parte de Dios a la figura del hombre Muhammad, en cuestiones puramente mundanas, poniendo en relieve ciertas dotaciones negativas
propias de la naturaleza humana, como la precipitación. En 9:43 leemos: que Dios te perdone. ¿Por qué les diste permiso antes de que se te hiciera evidente quién decía la verdad y de saber quiénes mentían? En 17:11 leemos: pues el hombre es dado a precipitarse. En la Sura 80 leemos: frunció el ceño y volvió la espalda, porque el ciego se acercó a él. Pero que tú sepas, quizá podría haber crecido en pureza o haber sido advertido y haberse beneficiado de esta advertencia. En cambio, a quien se cree autosuficiente, a ese le das toda tu atención, aunque tú no eres responsable si no se purifica. Pero al que acudió a ti lleno de fervor y con temor, a ese no le prestas atención. No pensemos que con esto se trata de rebajar la figura de Muhammad, más bien al contrario. Así como el Corán muestra cómo los que recibieron revelaciones con anterioridad acabaron encumbrando y haciendo ídolos de sus rabinos, de sus maestros, así como los cristianos con Jesús, hijo de María. Lo que se pretende es derribar el ídolo que se ha hecho en torno a la figura de Muhammad, donde se presenta a un hombre puro que jamás cometió un error o un pecado, sacado todo esto de relatos absolutamente contradictorios entre sí y contradictorios con la revelación, mientras que la misma revelación amonesta ciertas cosas que hizo, cosa absolutamente normal al tratarse de un ser humano. Otras aleyas nos llevan a ver que esa obediencia es a la revelación y no a una figura humana. Las encontramos en el Sura Al-Maida, número 5, donde primeramente habla de los que recibieron la Torá. Pero ¿cómo es que acuden a ti para que juzgues cuando tienen la Torá, que contiene los preceptos de Dios, y luego dejan a un lado? Esos tales no son verdaderos creyentes. En verdad, hicimos descender la Torá en la que había guía y luz. En base a ella, los profetas que se habían sometido a Dios administraron justicia a los seguidores del judaísmo, como hicieron los hombres de Dios y los rabinos, ya que parte de la escritura de Dios había sido confiada a su custodia. Y ellos dieron testimonio de su verdad. Así pues, no temáis a los hombres, sino temedme a mí, y no malvendáis mis mensajes por un provecho insignificante, pues quienes no juzgan de acuerdo con lo que Dios ha hecho descender, esos, precisamente, son los que niegan la verdad. En posteriores aleyas del mismo sura vemos que se refiere a los cristianos. Que los seguidores del Evangelio juzguen de acuerdo con lo que Dios ha revelado en él, pues quienes no juzgan en base a lo que Dios ha hecho descender, esos precisamente son los perversos. Y te hemos revelado a ti esta escritura divina que expone la verdad como confirmación de la verdad de lo que aún queda de revelaciones anteriores y como determinante de lo que hay de ellos es verdadero. Juzga, pues, entre los seguidores de revelaciones anteriores de acuerdo con lo que Dios ha hecho descender, y no sigas sus erróneas opiniones en contra de lo que te ha llegado de la verdad. A cada uno de vosotros le hemos asignado una ley y un modo de vida, y si Dios hubiera querido, ciertamente os habría hecho una sola comunidad, pero lo dispuso así para probaros en lo que os ha dado. Competid, pues, unos con otros en hacer buenas obras, habréis de volver todos a Dios, y entonces Él os hará entender aquello sobre lo que discrepáis.
Para analizar estas aleyas hay que tener en cuenta que en el siglo VII, cuando fueron reveladas, ya existía tanto el Talmud como el Papa o el Papado, el clero cristiano, quienes dan por palabra inspirada por Dios a todo aquello aportado por los rabinos talmúdicos, así como el Sanedrín y lo dicho por Pablo de Tarso. Es decir, tal cual es ahora, fue antes. En esta cuestión, pues los judíos interpretan su revelación mediante textos como el Talmud o la Gemara, y los cristianos lo hacen con la figura de Pablo de Tarso y lo que dice su clero, con lo que el Corán califica de erróneas las opiniones surgidas de esos textos y llama a guiarse y juzgarse únicamente con aquello que les fue revelado, así como le dice a Muhammad que juzgue en base a la revelación que está recibiendo y no le pide que dé su opinión o emita un juicio por su cuenta. Sobre esto vemos en la siguiente aleya cómo han puesto a la misma altura que la revelación lo dictado por los rabinos y monjes. En 931 leemos: han tomado a sus doctores de la ley y a sus sacerdotes por sus señores en lugar de Dios, así como al Mesías, hijo de María, a pesar de que se les ordenó que adoraran solamente al Dios uno. No hay otro Dios excepto Él, glorificado sea por encima de lo que le asocian. Quizá la aleya más contundente y clara de todas las que nos encontramos sobre este asunto la encontramos en la sura Ali Imran, aleya 64. Di, oh gente de la Escritura, venid a una palabra igual para vosotros y nosotros, que no adoraremos más que a Dios y que no asociaremos nada a Él, y que no nos tomaremos unos a otros como señores junto a Dios. Y si dan la espalda, decidles entonces: sed testigos de que nos hemos sometido. En esta ley es Muhammad quien por orden de Dios dice a quienes recibieron la revelación con anterioridad que no se van a tomar a sí mismos unos a otros como señores, es decir, como a seres dignos de ser seguidos en detrimento de Dios. Hay que tener en cuenta que el Corán no es un libro histórico que señala lo mal que lo hicieron los que recibieron revelaciones divinas con anterioridad, sino más bien el Corán es una advertencia de cuál es el proceder humano. Y si somos sinceros, a pesar de nuestro apego a aquello que hemos heredado, vemos claramente que a día de hoy la gran mayoría de musulmanes toman tanto al ser humano Muhammad como a los sabios como señores, guiándose con relatos atribuidos y multitud de sentencias que acaban desfigurando el propósito y la meta de la revelación coránica. Así como la inmensa mayoría de judíos toma su guía del Talmud y los cristianos de los textos de Pablo, ocurre que la inmensa mayoría de musulmanes toman su guía de lo que se conoce como Sahih, así como de las diferentes escuelas de jurisprudencia, y entre los tres grupos son muy pocos los que toman directamente de la fuente, que no es otra que la revelación divina. Podemos concluir, por tanto, que la obediencia en Dios es obedecer a aquel que se sabe creador y por tanto es reconocido. Obedecer al mensajero es, ahora que reconoces a Dios, ahora que lo obedeces, Él te dice que obedezcas su mensaje, que como hemos visto, no se refiere únicamente al Corán, sino a que cada creyente debe obedecer al mensaje portado por su mensajero, ya que cada comunidad ha recibido un mensaje que debe ser obedecido. En 58:21 leemos: Dios ha decretado, ciertamente venceré yo y mis mensajeros, realmente
Dios es fuerte, todopoderoso.